Listo, esperemos. Listo, ya se está grabando. Entonces, como les venía diciendo, pues el día de hoy vamos a hablar con Ángel y Rafael en torno al buen vivir como una posibilidad, como una plenitud espiritual, perdón, y material que reanima el pensamiento popular. Entonces, pues le doy la bienvenida a los compañeros, pues muchas gracias por estar aquí, por su presentación también, y no sé que quieran ir diciendo al respecto, si quizás ya iniciamos con la presentación de las diapositivas y demás. Y pues antes de darles paso, también quisiera aclarar que creo que el profe Johnny tuvo algún imprevisto y por ende no podrá acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, pues queda el precedente de la grabación. Y también les quería decir que pues en caso en que el profe Johnny no pueda llegar en el transcurso de la sesión, les pediría que cerremos 10 minutitos antes, aproximadamente a las 3:50, dado que tengo una reunión a esa hora para gestionar algunos asuntos personales, entonces debo ausentarme. Sin más que decir, pues ya le cedo la palabra a Rafael y a Ángel. Hola, ¿me escuchan? Sí, hermano, sí te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no estoy en la casa, ando por la calle, entonces espero que no se me terminen los datos o la batería del celular. Entonces, bueno, agradecerle primero la oportunidad de compartir estos espacios de aprendizaje en torno a nuestras reflexiones y compartir de experiencias en torno a nuestros conocimientos que han hecho parte de nuestros procesos académicos y que han develado una gran influencia en hoy o han impactado también alrededor de nuestras vidas y experiencias y escenarios de espacio y tiempo. Y el tema pues que vamos a trabajar con Rafael es en torno al buen vivir, el concepto de Javier Medina, un gran pensador indígena del Suma Causay, de un pensador boliviano, y que en alguna ocasión del año pasado también lo presentamos. Y esta presentación va a ser algo distinta porque lo vamos a abordar desde otro punto de vista en relación con más o menos llevando a la situación actual que hoy está viviendo nuestro país y también en relación con la pandemia que ha sido un impacto, un fuerte golpe para todos nosotros. Entonces, Rafa, puedes continuar. Tenía muy buenas tardes para cada uno de ustedes, compañeros, colegas. Es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio académico, más allá de un espacio académico, también un espacio para compartir, para convivir como hermanos, ¿no? Como hermanos que compartimos una misma disciplina, unos mismos intereses. Como lo había dicho anteriormente Ángel y Alejandra, hoy vamos a presentar de manera breve, cosa que podamos también entablar un diálogo con ustedes sobre el tema del buen vivir. El título es el siguiente: el buen vivir como una plenitud espiritual y material que reanima el pensamiento popular. Esto es presentado por Ángel y por mi persona. Esperemos que, pues, si quieren ustedes durante la presentación, quieren compartir algo con nosotros, pueden hacerlo con mucha confianza, ¿no? Estamos aquí para ir tejiendo estos saberes juntos. Quisiera comenzar con una poesía que encontré en un libro. Le pido a Alejandra, gracias, Aleja. Es una poesía que escribe Javier Iglesias. Es un escritor que pues se ha dedicado a representar la naturaleza, la cultura indígena que yace en el corazón del Amazonas, ¿sí? Vale la pena resaltar que esta poesía, tuve mi primer acercamiento en el libro Mi querida Amazonía.
mi querida Amazonía, que es escrita por el Papa Francisco, que es producto del Sínodo de la Amazonía. Entonces, es bastante enriquecedora porque nos hace ver todo este matrimonio o maridaje que hay entre lo espiritual y lo material en las comunidades indígenas y en nuestro ser como latinoamericanos. Del río haz tu sangre, luego plántate, germina y crece, que tu raíz se aferre a la tierra por siempre jamás. Y por último, sé canoa, bote, balsa, bate, tinaja, tambor y hombre. Sí, aquí vemos que, bueno, nos relaciona con la naturaleza, como espiritualidad, la espiritualidad no es algo que está lejos, algo, aunque tiene su plano trascendental, no se desvirtúa de la naturaleza. ¿Sí? Vivir la espiritualidad en este buen vivir o que la espiritualidad sea la base significa que el ser humano transcienda y se comprenda dentro de la naturaleza. Más o menos, pues, esto es lo que nos introduce esta poesía, ¿no? De que el ser humano es parte, ¿sí? Es parte, es pieza, que es una pieza que está unida a la misma naturaleza. No sé si Ángel quiera decir algo respecto a la poesía para retroalimentar lo que se ha dicho. Bueno, en relación con esa espiritualidad, hay algo mucho que quiero resaltar, digamos que nosotros somos espirituales por naturaleza, pero en el proceso de la vida, esa espiritualidad se va moldeando dependiendo incluso de nuestros intereses. La espiritualidad no acaece como tal dentro de un concepto religioso y eso ya, digamos, también algunos conceptos filosóficos como Schopenhauer lo manifiesta claramente, o sea, no acaece directamente en un escenario religioso, sino que lo espiritual, como en algunas ocasiones lo manifestábamos el año pasado con el profesor Johnny, lo espiritual viene a caer dentro de nuestra existencia en relación con lo otro y con los otros y con lo otro, ya desde mi experiencia de vida. Y creo que en ese sentido, digamos, el pensamiento ancestral, eh, hoy en día, digamos, ya se ha desvirtuado un poco de tantos conceptos, tantos matices que se han ido presentando alrededor de la vida. Se diría que, digamos, lo espiritual viene a ser como esa proyección de la vida, o sea, digamos, esa relación también y respeto hacia lo otro y a los otros, digamos, hablaríamos un poco como lo de Hannah Arendt, que es la otredad. Adelante, Rafa. Le pedimos a Alejandra que nos pase eso, muchas gracias. Acá pues pongo una pregunta que nosotros nos hacemos, Ángel, Ángel y mi persona, pero también es una pregunta que pues invitamos a que se siga reflexionando junto a ustedes, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los medios que nos permiten construir este buen vivir desde el campo comunitario? En este caso, quisimos echar mano de la psicología específicamente de la introspección. Sabemos que la introspección es una herramienta psicológica que nos permite nadar en lo más profundo del ser humano para descubrir las ideas, los deseos, las emociones y las creencias culturales, religiosas y sociales, ¿no? Entonces la introspección vendría siendo como ese viaje que nosotros hacemos en nuestro interior para descubrir todas esas costumbres que hemos aprendido en este proceso endocultural. ¿Sí? Endocultural entendido como la enseñanza de la cultura dentro de la comunidad, ¿sí? Como los ancianos, como las personas más adultas que conocen la sabiduría ancestral, la, la transmiten a las nuevas generaciones. ¿Sí? Es decir, a través de la introspección
adquirimos un autoconocimiento de lo que somos como personas. En pocas palabras, es un retornar a nuestras raíces ancestrales. ¿Sí? Eso es lo que se busca en este contexto. Ponemos a la introspección como ese camino que nos lleva a encontrarnos con nuestras raíces ancestrales, ya sean indígenas, ya sean afro, ya sean eurocéntricas, aunque nosotros sabemos que pues el ser latinoamericano, como lo dice José Vasconcelos, es una raza cósmica, ¿sí? Que vive de estas tres fuentes culturales como cosmogónicas, ¿sí? Como lo es la cultura indígena, afro y europea. Entonces la introspección para que se pueda dar este buen vivir, porque el buen vivir, aunque parte del ser humano, del interior del ser humano, también se expande a una vida comunitaria. Es decir, el buen vivir como tal se acentúa en la vida comunitaria de la comunidad, valga la redundancia. Entonces, por ende, la introspección en su dimensión comunitaria nos muestra el sujeto que se comprende dentro del entramado simbólico de la cultura y de la naturaleza. Sí, es como, esto me suena muy, no sé cómo se dirá la gentilicia que se utiliza en filosofía heideggeriana, si no me equivoco, así se pronuncia, ¿no? Me parece muy heideggeriano esta partecita, porque Heidegger siempre nos invita como Gasella comprendiendo en la totalidad de lo ente, ¿sí? En esta totalidad. Y la totalidad vendría siendo acá la comunidad. Si comprendiéndome en la vida comunitaria es como puedo yo aprender el valor, ¿sí? El valor del buen vivir. No sé si hasta aquí alguien quiera compartir algo, si Ángel o Alejandra quisieran pues apuntar algo, pues pueden hacerlo con confianza. Adentrándonos en este proceso de introspección, hay algo muy interesante, digamos, que el texto, digamos, de Javier Medina sobre el Summa Causai resalta. El buen vivir no alude como tal ni se aleja tampoco de la racionalidad, puesto que al ser críticos, si nos volvemos unas personas críticas y como que solamente queremos velar por el pensamiento ancestral, estaríamos también negando lo que es lo otro. Y en este tema, justo antes de la reunión, nos comunicábamos con Rafa, ya charlábamos un poco acerca de la importancia de lo que es ese concepto del buen vivir. El buen vivir del cual hoy en día estamos enajenados, en el sentido de que aquí en Colombia podemos evidenciarlo: protesta, desigualdad social, pandemia y demás. No sé hasta dónde se podría hablar de un concepto del buen vivir, o a qué hacemos relación cuando se habla del buen vivir, y a qué nos permite, o qué evoca eso también, serían otras palabras. Entonces hay algo muy interesante en este punto, digamos, que el buen vivir es tanto esa reivindicación del ser humano, reflexión de lo que uno es en tanto al escenario, porque a veces cuando simplemente evidenciamos al indígena o al pensamiento ancestral, hacemos como una idea de que el pensamiento ancestral es algo, o sí, algo como palabras vacías o conceptos vacíos que no tienen profundidad, a diferencia del pensamiento occidental. Incluso estos días pues uno ve muchas veces noticias y tanta tergiversación de lo que sucede en torno a esto. Hay mucha esquematización al indígena, pero no solamente eso, sino que también hay un desconocimiento por la falta de reconocimiento de identidad de la persona. Y no hablamos de una identidad cultural, no hablamos de una identidad que defina mi vida en cuanto a ser colombiano, a ser indígena, a ser mestizo y demás, sino que también hay una identidad que me permite respetar la vida del ser,
o sea, ser al otro en su escenario lo que tiene que ser en tanto persona. Y creo que esa desvirtualización hoy la estamos viviendo independientemente del libro que estemos leyendo, porque yendo más allá de eso, el buen vivir es ese respeto por la vida, es en tanto a la dignidad de la persona. El buen vivir no solamente me relaciona en donde yo tenga mis cosas en un apartamento, todo lo necesario, que supuestamente eso me da una calidad de vida, pero el concepto del buen vivir no hace referencia directamente a eso, sino que el concepto del buen vivir lo que evoca es esa transparencia de la persona. Entonces, con Rafael, digamos, un poco hablábamos también sobre esto, sobre el tema de las culturas. Digamos, hoy estamos en otros países, en pluricultural, en varios conceptos que lo definen, multicultural y demás, diversidad de culturas, pero en todo eso lo que podemos nosotros desprender es esa tranquilidad y esa vida en cuanto a mi relación conmigo y con los demás. Eh, bueno, Rafa, no sé si quieras añadirle algo más a ello. Sí, yo creo que pues, Eh, sí. sí, pues no, es que el profe Johnny tenía la mano levantada hace un rato, entonces no sé si todavía quiera decir algo, dado que ya la bajó. Buenas tardes. Pues no sé, Rafa y Ángel. Bueno, primero me alegra saludarlos a ustedes dos, a quienes también me están acompañando en este momento, ahorita en la tardanza. Se me presentó algo. Ángel sabe qué, porque me lo encontré ahorita físicamente, que tiene que ver con las ceremonias de grado de un minuto. Entonces pido excusas y no quiero interrumpir la exposición, pero alcancé a escuchar a Rafael invitar a decir cosas. ¿Está abierta la opción, Rafa? ¿O quieres continuar con tu exposición, con la exposición? Sí, claro, claro, profe, claro. Es que a mí me llama la atención el concepto de introspección y me gustaría aclarar cosas. Es que de pronto se está asumiendo la introspección como una especie de leerse, leer adentro, ¿cierto? Pero en vía racional, y resulta que en perspectiva simbólica la introspección no es únicamente racional. Por ejemplo, cuando Rafa tú tocas percusión, ahí estás posibilitando un ejercicio introspectivo, pero por vía que no es racional, sino es una vía simbólica. El baile posibilita la introspección. Dicho de otra manera, la introspección es necesaria, es una condición, ciertamente, para acceder a la memoria ancestral. Pero la introspección no solamente es por vía racional. Digamos que la razón nos ayuda a reencontrarnos con cosas que recordamos, pero hay introspección por vía simbólica que nos permite el acceso a una memoria inconsciente que se considera olvidada, pero que siempre está ahí. Eso es lo primero. Segundo, es que creo que estar interpretando mal a Ángel, y es respecto al concepto de ancestralidad. Porque de pronto, Ángel, de pronto te entendí mal, discúlpame si así está pasando, pero creo que estás asociando lo ancestral con lo propio latinoamericano, del sujeto que llamamos comúnmente indígena. Y resulta que todas las culturas tienen ancestralidad. Podríamos preguntarnos entonces cuál es la ancestralidad de Occidente, porque Occidente no nació ex nihilo, es decir, Occidente no nació de la nada. Hay un pre-Occidente, hay una cultura pre que posibilitó lo que hoy día llamamos Europa. Y hoy, por ejemplo, en Europa misma, hay movimientos que se mueven buscando la ancestralidad que les asiste a ellos. Por ejemplo, las culturas preromanas. Esas son culturas también indígenas. Quería decir esas dos cosas. Y bueno, muchísimas gracias, Rafa y Ángel, por las luces que nos dan sobre este tema del buen vivir que es tan urgente. Muchas gracias. Porque, eh, actual, pues nuestros intereses que nos invoca a escuchar nuestro corazón, nos invoca a escuchar los sentimientos, que es muy importante. Y claro, yo creo que pues la profesión también tiene que ir tomando ese rumbo de ir escuchándolo, como diría Kus, el pensamiento, cómo se me va cómo es que es el concepto que maneja Kus,
de pensamiento que tiene que ver con lo emocional. Pensamiento seminal y Ahí, causal. eso, el seminal, pensamiento seminal. Muchas gracias, Ángel. Sí, el pensamiento seminal que también a través pues, de los sentimientos se va construyendo la historia, se va construyendo el ser que se quiere a través del buen vivir, ¿no? Yo escuchaba una entrevista que le hacían a Pepe Mujica y el periodista le preguntó, Pepe, ¿usted haría lo mismo que hacen algunos presidentes, como el presidente Obama, el presidente Correa, de cobrar por dar una conferencia? Y el Pepe Mujica ha respondido que no, que absolutamente no cobraría por una conferencia, porque una conferencia no se compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos transmitiendo saberes a través de una conferencia y el saber no se compra, ¿sí? El saber se valora a través de lo simbólico. Me parece algo muy, pero muy interesante que ha dicho el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ¿sí? Y también de que nosotros cuando nos preguntan dónde quiero pasar mi vejez, por ejemplo, es algo que siempre nos preguntamos, que nos preparamos, pagamos una pensión, nos preparamos económicamente, pero no pensamos en el espacio simbólico en el cual yo quisiera pasar mi vejez, ¿no? Yo por lo menos siempre cuando me pienso en mi vejez me pienso en el pueblo, me pienso escuchando los tambores, me pienso hablando en la plaza, el centro popular, echando cuentos, saludando a la gente, ¿sí? Yo creo que es ahí donde yo me siento mi buen vivir. Le pido a Alejandra que pues, nos pase a la siguiente diapositiva. Esta es una pregunta que pues hacemos, ¿cómo te imaginas el buen vivir? ¿Sí? ¿Cómo nos imaginamos eso? Entonces yo pongo como algunas frases que de pronto nosotros en algún momento nos pensamos, ¿no? Por ejemplo, me imagino un país, una ciudad, un pueblo con muchos árboles. Me imagino un sector agrícola que cosecha semillas de resiembra, es decir, esencialmente naturales. Me imagino una naturaleza fuera de contaminación ambiental. Me imagino un entorno intercultural donde las comunidades afroindígenas puedan expresar con libertad su sentido cultural y comunitario. Me imagino a los niños jugando en las calles, nuestros juegos tradicionales. Sí, yo sé que de pronto ustedes también pueden tener una lista, ¿sí? Una lista de donde pueden pintar o representar este espacio comunitario donde se pueda gestar el buen vivir, ¿sí? Por lo menos yo cuando era niño jugábamos todas las noches, ¿sí? Jugábamos todas las noches en la calle, era una reunión, eran muchos niños que nos congregábamos para jugar los juegos, ¿no? Como el juego del televisor, el Jimmy, el primero, ¿sí? El 1 de noviembre se juega algo que se llama el tintililillo. Y el tintililillo, recordemos que el 1 de noviembre es el Día de los Santos, ¿sí? El Día de los Santos Ángeles. Entonces es como una forma de conmemorar esta inocencia, de conmemorar pues y compartir que se vive de la Santa Iglesia Católica, que pues también se convierte en esta congregación de los cuadros, como se le llamaba, los cuadros en las poblaciones afrodescendientes. Los que eran los cuadros, grupos de afrodescendientes que se reunían para hacer música, esa música que también, donde ellos programaban sus movimientos de resistencia. ¿Sí? Entonces, pues, no sé si Ángel quiera decir algo sobre esto o alguien tenga una perspectiva más de poder representar este buen vivir. Está abierto para los compañeros el panel de preguntas o que quieran
trabajando hoy. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar algo. No sé si de pronto lo vayan a tratar más adelante en la exposición, pero pues si es así, se puede quedar la pregunta como sobre la mesa y es, pues para ustedes como expositores y pues a nivel general, todos quienes están aquí, pues a qué se refieren por buen vivir en un panorama como el colombiano, teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahorita con esta crisis social y pues también si es posible ese buen vivir tal como nos lo imaginamos y cómo creen ustedes que puede llegar a realizarse. Bueno, yo creo que eso parte, valga la redundancia, a partir de mis propias necesidades, ¿sí? Así como yo siento sed o siento hambre, también aquel que es igual a mí, que tiene la misma estructura biológica, ¿sí? También tiene esa misma necesidad, pero también tenemos una necesidad social, ¿sí? Entonces, así como yo tengo la necesidad social de poder caminar con tranquilidad por las calles sin temer a que venga una bala perdida, ¿sí? También de poder tener la tranquilidad de que un policía no venga a atacarme, o este tipo de cosas. Y también, pues, eh, ellos pueden sentir esta necesidad de la tranquilidad social, ¿sí? Por ejemplo, además también las oportunidades de trabajo. Escuchaba este senador que escribió la novela Sin seno no hay paraíso, creo que ya no es senador, ¿no? Que él decía lo siguiente, que a los jóvenes se les está vendiendo la educación, ¿sí? No se les está dando como un derecho, sino que se les está vendiendo, y lo decía por medio del ICETES, ¿sí? Como la educación que hace parte del buen vivir, ¿sí? Porque una persona a través de la educación puede mejorar sus condiciones de vida, pero que mejorando la educación, mejorando el campo laboral, mejorando pues el servicio de salud, ¿sí? También mejorando esta parte de la alimentación, de la vivienda, es ahí donde nosotros podemos hallar este buen vivir, ¿sí? Porque es la repartición comunitaria de los bienes, ¿sí? Es lo que llaman, el autor lo llama la, el autoconsumo de la economía indígena, ¿sí? Este autoconsumo permite de que nosotros podamos tener un buen vivir, ¿sí? Y el Estado tiene que ser autosuficiente. Cuando digo autosuficiente es que tiene que generarle oportunidades de vida a todos sus ciudadanos. No sé si respondo a tu pregunta, Alejandra. Sí, pero pues en este sentido también otra pregunta que me suscita el tema es si la individualidad tiene alguna cabida en este buen vivir. Y bueno, creo que Ángel pues me estaba escribiendo que ya tenía una batería demasiado baja, entonces es probable que no se pueda conectar, pues porque como ya lo sabemos no está en su casa y pues se quedó sin batería. Y pues bueno, esa es mi pregunta, si hay una cabida o cuál es el papel de la individualidad en el buen vivir y le doy la palabra a Brian, que tenía la mano levantada. Brian, parece que no está Alejandra.
Tienes su micrófono apagado. Dale, entonces, pues si quieres continuemos y más adelante si logra solucionar el problema del micrófono, pues me imagino que nos dirá algo al respecto. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aunque yo pongo algunos aspectos que componen las dinámicas del buen vivir, ¿no? El desarrollo. Sabemos que el desarrollo ligado al fenómeno de la globalización, ¿no? Esta globalización que pues es temerosa a lo diverso, a la diversidad, a lo intercultural, donde quiere homogeneizar a la sociedad, ¿sí? Se tienen que vestir todo el mundo se tiene que vestir de tal modo, o todo el mundo tiene que consumir lo mismo, todo el mundo tiene que actuar de tal modo. Entonces, el desarrollo es lo que ha hecho que pues, la diversidad cultural vaya tomando un estado de carencia, ¿no? Yo lo llamaría acá un empobrecimiento humano. Y el empobrecimiento humano que se genera en este fenómeno del desarrollo. ¿Sí? Todo esto lo que tiene que ver con el capitalismo. Eh, Permítase nuevamente citar al Papa Francisco. Puede sonar de pronto muy catequético lo que voy a decir, pero el Papa Francisco dice que pues el empobrecimiento humano viene en el olvido de nuestras raíces, ¿sí? Es por eso que él invita a los jóvenes de la Amazonía a que regresen, a que se adueñen de sus raíces para que este fenómeno del desarrollo no afecte su vida comunitaria, no afecte este buen vivir. Por ejemplo, la explotación de las minas, ¿sí? La tala de árboles, ¿sí? El asesinato de muchos líderes sociales de estas comunidades, las violaciones de muchas mujeres. En la Amazonía venezolana cuenta el Papa Francisco que muchas mujeres han sido violadas y le han imputado sus senos, ¿sí? Le han imputado sus senos. A los hombres, ¿sí? Los explotan, le cortan los dedos, le quitan las uñas, es decir, hay un momento de tortura del capitalismo en la parte física del ser humano muy monstruosa. Entonces, esto que lo ha dado el desarrollo, todos estos macroproyectos que se quieren hacer en estas zonas amazónicas. Ya habíamos hablado un poco pues del autoconsumo, la economía. Esto tiene que ver con la agricultura, ¿no? De que nosotros sembremos, de que comamos lo que sembramos en nuestras tierras, de que criemos animales, ¿sí? Para el consumo humano. Eh, Todo este tipo de cosas, ¿no? Que que hacen parte de la economía, el arte, que también hace parte de la economía de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades afros, así se quiere. Para las comunidades indígenas y afro, el ser humano es primero, ¿sí? El ser humano es primero, no se ve al ser humano como un medio para llegar o alcanzar la plusvalía, no la ganancia, ¿sí? Sino que el ser humano se comprende en su dimensión espiritual, ¿sí? Es importante, se le tiene que cumplir ¿cómo se podría decir? Sus derechos, ¿sí? No se le pueden violar sus derechos. El ser humano como primera instancia para estas comunidades es respetar sus derechos, es respetar su libre desarrollo como tal, ¿no? El territorio es una parte muy importante, hace posible la vida, ¿sí? La vida de los árboles. Y aquí vemos una imagen que pongo al lado derecho cómo se ve la Amazonía, ¿no? Que es el pulmón del mundo. ¿Sí? Entonces vemos cómo ya hay una parte que ya se está volviendo gris a partir de la contaminación. Entonces hay que cuidar nuestro territorio porque a partir de nuestro territorio así nuestra vida permanece. Si vamos a tener una mejor salud,
dado que el territorio cuando está bien cuidado, está fuera de contaminación, pues nosotros vamos a estar bien físicamente, ¿no? También la naturaleza, este territorio, se convierte en un espacio espiritual, ¿sí? Donde se gesta la idea colectiva, ¿sí? En el territorio se debe compartir de la lengua, se debe compartir de la música, se debe compartir de los alimentos, es decir, el territorio viene siendo todo este espacio simbólico que permite las relaciones humanas, ¿sí? Y estas relaciones humanas que construyen este buen vivir. Pasemos a la otra, pues, diapositiva. Diálogo intercultural. Bueno, este diálogo Rafa, intercultural, un pues, segundo. sí, Es que el profe Johnny levantó la mano, entonces pues tiene la palabra en este momento. sí, claro. ¿Está bien interrumpirte tanto o es mejor al final? Qué pena. Tranquilo, profe, adelante. Profe, te escuchas algo lejos. Espérame un segundo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor. Bueno, es que, como hiciste mención a lo espiritual en la diapositiva anterior, hay un tema respecto al buen vivir y que implica el cristianismo. Y la pregunta me parece importante en la medida en que tú tienes una apuesta filosófica donde pues el buen vivir es algo significativo, ¿cierto? En tu apuesta de sentido. Pero también eres un cristiano muy comprometido, ¿cierto? Camino al sacerdocio, en fin. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en ese momento una tesis de grado de allí de filosofía de un minuto de alguien de los pastos, no es Ángel, es alguien cercano, conocido de Ángel y ya. Yo fui curado de esa tesis y este muchacho, él reivindicaba precisamente tesis asociadas al buen vivir, pero ello mismo lo llevó a asumir también una posición muy crítica del cristianismo, feroz del cristianismo, a tal punto que para él, si la memoria no me está fallando, para él, eh, la apuesta del buen vivir implica rescatar saberes precristianos en clave postcristiana, es decir, superar el sistema del vivir bien, que es el sistema liberal capitalista, para apostarle al buen vivir, implica pensarse en clave no solamente anticapitalista, sino anticristiana. Entonces, él asociaba cristianismo con una empresa de colonización, conquista, instrumentalización del ser humano y, reitero, reivindicar el buen vivir es pensarse en clave post-cristiana. ¿Cómo tú como cristiano, Rafael, y lástima que Ángel ya no está por acá, cómo tú como cristiano, Rafael, concibes el buen vivir de tal manera que el cristianismo sea una variable importante que entre ahí en diálogo y no como no el buen vivir pensado en clave anticristiana o postcristiana, en fin? Espero haber sido claro. Gracias, Rafa. Gracias, profe. Me parece una pregunta muy interesante que va muy ligada a mi experiencia de vida. Quisiera comenzar diciendo de que el cristianismo, en su sentido católico, ¿no? Su sentido católico está dividido en dos. Una parte dogmática que rechaza este buen vivir, sí, de buen vivir que estamos hablando, porque de pronto algunos objetos o ritos parecen fuera de lo común de lo que se considera lo que es la espiritual cristiana, ¿no? Entonces se sataniza. O sea, entonces creen que el dogma es rechazar todo lo que es diferente de él y no entablar un diálogo. Pero ahora estamos hablando de una iglesia nueva. ¿Cuál es la iglesia nueva? Y es ahí donde me leo yo. ¿Sí? Yo me leo en esa iglesia nueva, que es la iglesia latinoamericana, en este diálogo del sincretismo religioso. ¿Sí? Entonces yo comprendo que en donde yo no estoy, con el miedo de que, ay, no me van a ver que me arrodillo.
cuando llega el momento de de la consagración, ¿sí? No que en la consagración se tiene que estar en silencio, porque la consagración es la transubstanciación, es decir, el cuerpo, el pan y el vino se van a convertir en, en, en cuerpo y sangre de Cristo. Yo creo que no se debe estar en silencio. Yo creo que el buen vivir de la Eucaristía está en que yo pueda cantarla como yo me represento en la cultura. ¿Sí? Que yo pueda sonar mi tambor, que yo pueda cantarla, que yo pueda sonreír, que no se me reprima mi sonrisa, mi felicidad, ¿no? Que estar riéndose al momento de la consagración es válido. Jesús no vino para angustiarte, esa es mi concepción, ¿no? Jesús ni la religión existe en el mundo para angustiar al ser humano, no. Vino para darle tranquilidad, para darle felicidad. ¿Sí? Y yo me comprendo desde allí, me comprendo desde ese cristianismo que va y se queda compartiendo con la gente, ¿sí? Que va y vive, come y comparte con la gente y hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Yo creo que para mí ese es el buen vivir, ¿sí? De que de pronto no viva un condicionamiento de un ejercicio biopolítico en el cual se me quiera controlar la vida, ideologías, ¿no? Que no se haga de pronto un ser psicorrígido que no va a bailar con una mujer, ¿sí? Que no va de pronto a tomarse una cerveza. Que para mí todo, yo creo que todo esto está abierto para mí porque esto hace parte de mi buen vivir como persona. No sé si he respondido, profe, no sé qué. Sí, Rafa, muchas gracias, muy amable. Bueno, también tiene la mano levantada Diego, entonces pues le damos la palabra a Diego en este momento. Muy buenas tardes a todos y a todas. Solo una pequeña intuición que puede aportar a la pregunta del profesor Johnny y y es que valdría la pena también hacer una revisión de esa tesis o sea, de la tesis, no del documento de la tesis, sino de la tesis de que pues esto implicaría todo un pensamiento precristiano en una época postcristiana. Esa idea, me refiero, habría que pensarla especialmente rastreando el pensamiento actual del magisterio de la Iglesia, especialmente en lo que se refiere con la doctrina social de la Iglesia y en concreto con la Laudato Si. Yo creo que la Laudato Si, que digamos hace parte del magisterio más reciente, pues da luces de un acercamiento bastante interesante con este principio del buen vivir. Eh, eh, entonces, me parecería pertinente, digamos, hacer un acercamiento desde allí, porque creo que puede enriquecer un poquito la discusión eh, y superar también o criticar o cuestionar un poco esa visión un poco oscurantista de lo cristiano. Este era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muy amable. Gracias, Diego, gracias por tu participación, hermano. Gracias, Diego. Brian, nuevamente habías levantado la mano, no sé si quieras decir algo. Buenas tardes para todos y todas aquí presentes. Agradecerle a los compañeros Ángel y Rafael por su exposición. Me parece que ha sido completa y sobre todo abarcando la categoría del buen vivir a partir desde elementos propios de la cultura ancestral y cómo desde la vida espiritual, desde la vida cristiana se interpreta. Pues yo lo traigo a colación porque, como escuchaba ahorita el compañero, la doctrina social de la Iglesia le ha apostado durante bastante tiempo,
sobre este concepto, el buen vivir como la dignidad del Hijo de Dios, como dignidad del ser humano. Entonces, nosotros como cristianos, dice la doctrina social de la Iglesia, tenemos una dignidad y esa dignidad nos la ha poseído o nos la ha dado Dios. Sí, mi pregunta es cómo a partir desde la vida cristiana, saliendo de todo dogma y de toda doctrina, cómo se puede ir a la esencia misma de ese buen vivir sin caer en esos absolutismos, en esos dogmas que ha puesto la cultura cristiana, la iglesia específicamente católica a partir de sus dogmas, sí, apostarle a la dignificación de la vida a partir desde ese modelo indígena, ancestral, de equilibrio. Sí, pues no sé si Ángel entienda la pregunta. Muchas gracias por su exposición, me parece muy completa. Gracias por tu intervención, Brian. No sé, Rafa, qué quieras decir frente a estos respectos. Sí, yo creo que es importante lo que dice también el compañero, ¿no? En esta parte ministerial de la parte también de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Lo que se busca en la persona de Jesús, ¿no? Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es como una forma de ir aterrizando no tanto lo que ha dicho Jesús, sino lo que ha hecho, ¿no? Entonces tenemos como esa parte de poder poner la mirada en la periferia, ¿sí? Ver qué se tiene que hacer, ¿sí? De pronto de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad. Y pues desde allí parte buen vivir, aunque bueno, permito citar nuevamente a Pepe Mojica. Pepe Mojica decía que pues él, su estilo de vida no era una apología a la pobreza, sino que era una oportunidad de vivir la sobriedad, ¿sí? Vivir la sobriedad quiere decir que tenemos que vivir en el punto medio, ¿no? En el punto medio de que de pronto las cosas materiales no condicionen mi felicidad, ¿sí? Decía que pues, por ejemplo, la política no es para ganar plata. La política es un modo de compartir, de construir, ¿sí? La convivencia humana, ¿no? Entonces yo creo que la religión también tiene esa parte, el cristianismo, de ir construyendo nuevas subjetividades, principalmente en la educación, ¿sí? La iglesia pues se ha preocupado mucho por ir restaurando los modos de la enseñanza. ¿Sí? Ya vemos pues eh, escuelas, escuelas cristianas católicas que están abiertas a hablar todo tipo de temas. Tenemos pues como ejemplo nuestra Universidad Minuto de Dios, que es una universidad pues abierta al diálogo ecuménico, al diálogo filosófico, en donde se relacionan el saber humano con el saber teológico. Entonces, pues ya para terminar, pues acá ponemos el diálogo intercultural, pues viendo Latinoamérica, África y Europa, haciendo mención a lo que decía el profesor Johnny, ¿sí? En algún momento de que no solo Latinoamérica tiene culturas ancestrales, las culturas de Latinoamérica viven esa ancestralidad, sino que también África tiene sus vestigios ancestrales, Europa tiene sus vestigios ancestrales. Por ejemplo, acá en Italia, eh, cada región, cada región tiene un dialecto. Es un dialecto que es muy diferente al, al italiano formal, ¿sí? Al italiano que se maneja en la academia, sino que tienen sus propios vestigios lingüísticos cada región y cada vestigio
pues lingüístico tiene unas razones culturales, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que vivir esta transmodernidad que nos presenta Enrique Dussel, de que también hay otras modernidades diferentes a Europa y de que asimismo se vive en otros modos de ancestralidad, en otros espacios geográficos o sociales o religiosos. Entonces, muchas gracias y espero que pues haya sido de su agrado esta exposición. Espero de que hayamos eh, generado preguntas, que hayamos de pronto dado algunas claridad, algunas dudas que se tenían y pues dejo abierto para el diálogo. Pues acá en este momento en Roma ya son casi las 11 de la noche, entonces pues estaré con ustedes un rato más y ya tendría que pues despedirme ya que mañana tengo una, una cita en la migración italiana. Muchas gracias nuevamente y pues es un placer siempre estar con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, Rafael, muchas gracias por la exposición, muy interesante el tema y como lo dijo el compañero Brian, también muy completo. Pues no sé si algún compañero o compañera quiera comentar algo al respecto. Desde este momento, pues tenemos abierto el espacio para tejer el diálogo, como lo decía Rafael en un inicio. Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría, pues no sé, es que siento que quizás pasamos un poco rápido este punto, pero pues no sé, Rafa, si recuerdas que yo te había preguntado pues cuál es el papel o cómo juega la individualidad en este buen vivir. También teniendo en cuenta que Ángel decía que no hay como una negación de lo otro, entonces, ¿cómo piensas tú que se logra esta especie de armonía entre, pues no sé, alguien que apela a este buen vivir y que trata de construirlo en comunidad y a alguien que pues quizás hace parte de esta comunidad pero prima sus intereses individuales? Bueno, Alejandra, respecto a eso, la sabiduría NASA, sí, de los pueblos indígenas NASA, dicen que este buen vivir consiste en que el ser humano se sienta primeramente bien consigo mismo, ¿sí? Se sienta bien, se sienta contento, se sienta feliz, ¿sí? Se sienta a gusto donde está, ¿sí? De que pueda, ¿cómo se dice la palabra? Aprender la armonía, ¿sí? En su ser. Desde allí se puede comprender la individualidad, ¿no? Esa individualidad que en un momento pues podía tomar esa categoría de ecocentrista, una, una individualidad mezquina que no se quiera compartir lo que se vive, ¿no? Sino es una individualidad que yo siento primero para poder compartirla después con los demás, ¿sí? Es es como se vive esta dinámica del testimonio, ¿sí? Testimonio no solamente entendido del contexto cristiano, sino también contexto ancestral indígena, afro, ¿sí? Entonces yo tengo un sueño con un muerto, ¿sí? El muerto me dice que tales plantas sirven para curar tal enfermedad, ¿sí? Eso hace parte de una experiencia individual, ¿sí? Una experiencia espiritual, ¿sí? Hace parte de lo místico, es ese contacto directo que yo tengo con los muertos, con nuestros ancestros. Pero esto que yo he vivido de manera individual,
yo lo transmito a nivel comunitario. O sea, no deja a un lado esta utilidad comunitaria. Ok, entonces, pues siguiendo en línea con lo que dices, teniendo en cuenta como pues nuestros contextos a los que nos vemos, pues en los que estamos insertados hoy en día, un paso indispensable para llegar a ese buen vivir sería, por ejemplo, como fomentar el tema de la autoestima en las personas, ¿no? Que estén en armonía con ellos mismos para que así la puedan construir con los demás. Sí, sí sería más o menos por ahí. Exactamente, tiene que ver mucho con la autoestima, porque cuando la persona comienza a creer en sí mismo es capaz de construir, ¿no?, su vida, su proyecto. Entonces yo creo que por ahí va lo que tiene que ver con la autoestima, es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, no, cuando comenzó la cuarentena, cuando comenzó la cuarentena, eh, yo seguía haciendo mis cosas igual, es decir, ¿no? Que si es cuarentena, no puedo salir, entonces voy a estar en chancletas, no voy a vestirme bien como lo hacía siempre, sino que no importa, eso tiene que ver con la palabra japonesa, el ikigai, ¿sí? El ikigai, que es el sentido de vida, ¿sí? O sea, no puedo salir, no puedo hacer eso, pero no descuido mi autocuidado, ¿sí? Me sigo bañando, me sigo vistiendo bien, me echo, me sigo aplicando el mismo perfume que me aplico, aunque no salga, ¿sí? Entonces me sigo alimentando de la misma manera. Sí, tiene que ver con todo este autoamor que debo tener hacia mi persona. Vale, Rafa, súper interesante. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para agregar. Yo tengo algo que decir, ¿puedo? Claro, Sí, profe. claro, profe. Rafa, es que tú estás en Europa ahorita, ¿cierto? Ya no estás en el Caribe, ya estás en otra dinámica. ¿Cómo hacer del buen vivir una experiencia no meramente intelectual? Es decir, leemos libros. En el Caribe, claro, se pueden hacer, supongo yo, me corriges porfa, como innovaciones litúrgicas, como que hay mayor flexibilidad por el contexto cultural. Pero ¿cómo es en Europa con el rigorismo que uno puede suponer, aunque con el riesgo de equivocarse, claro, el rigorismo litúrgico, las formas? Es decir, ¿tú cómo le das curso al buen vivir como actitud existencial en un contexto europeo, cristiano, que uno presume rigorista? Eso me llama la atención. Ah, exactamente, profe, no es muy importante esta pregunta. Bueno, como dice uno, gracias a Dios, pues aquí nosotros como comunidad religiosa, la comunidad religiosa en la que estoy son misioneros oblatos de María Inmaculada. Cuento que pues estoy en el escolasticado internacional y en el escolasticado internacional hay hermanos de distintos países, de África, de Asia, de Oceanía, de América del Norte, de América Latina, y esto hace de que nuestra dinámica litúrgica no sea, no sea rígida, sino de que sea más abierta, ¿sí? De que sea más abierta. Por ejemplo, tenemos las misas en inglés, en francés, en italiano, en lenguas también netamente africanas. Entonces, acá, pues nosotros creamos este ambiente, aunque estemos en esta jurisdicción romana, ¿no? No obstante, cuando uno sale a misa a a la Basílica de San Pedro, por ejemplo, eh, se ponen dos, se ponen dos escoltas, ¿sí? Se ponen dos escoltas y tú tienes que inmediatamente coger la comunión, tienes que tomarla a tu boca enseguida, porque si no, te paran, no, no, o sea, hay una administración hasta de la comunión, ¿no?
y uno ve que todo tiene que ser, uno tiene que sentarse de una manera, tiene que pararse a tomar la comunión de una manera. Entonces hay un espacio que se canta tales canciones en latín, otros espacios que no se cantan. Es decir, uno cuando va a este tipo de rituales, uno se siente así como todo que como es algo muy sistemático, ¿no? Pero ya aquí internamente en la casa, pues sí tenemos una dinámica más abierta. Vale, Rafa, muchísimas gracias por tu presentación, por las reflexiones que ofreces. Yo las aprecio mucho ya en lo personal, al margen de ser el profesor que acompaña este proceso, que se mantiene vivo gracias a ustedes. Yo en lo personal lo celebro mucho porque pues me parece que tú lo que alcancé a ver del Rafa, estudiante de filosofía, es una filosofía que se hace carne. Y desde esa perspectiva, pues creo que se resignifica no solo la filosofía, sino que se resignifica una apuesta de fe también. Como sabes, ya hemos hablado varias veces, yo no soy cristiano, pero siempre he admirado mucho a las personas comprometidas con la ayuda al otro, el reconocimiento de lo otro. Y las personas muy conscientes o que se empeñan en ser cada vez más conscientes del suelo que pisan, del suelo que los parió. Entonces, cuando yo te escucho, cuando sé de ti, yo me alegro mucho y apenas pienso en Rafa, pienso en percusión, pienso en el mundo palenquero, pienso en el Caribe, pienso en una teología que mete los pies en el barro, sin problema, también se puede pisar el suelo vaticano, pero pienso en eso, pienso en vida, pienso en música, y la música sí que es ese lenguaje tan simbólico que nos permite el acceso a la raíz de lo que somos. Entonces, me alegra mucho este tema, me alegra mucho tu presentación, te agradezco la seriedad con la que la abordaste, la claridad también conceptual con la que presentaste, y de mi parte, ya hablando no como profesor, sino como un amigo tuyo que te aprecia y te admira, pues aquí estamos, hombre, en esa parte del mundo, pues celebrando lo que haces, lo que piensas, tu obra. Entonces quería decirte eso, y Ángel pues ya no está, pero él sabe que las palabras que te dirijo también son para él. Ustedes dos han acompañado este proceso y nos han dado, no solamente a través de exposiciones, sino a través de sus preguntas, de sus comentarios, nos han brindado muchas cosas en relación con el mundo palenquero, afro, y en el caso también desde el pensamiento indígena, pasto. Entonces, muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a usted también, profe, a todos los compañeros que siempre están allí dispuestos a también a transmitirnos sus saberes, acompañarnos también en este proceso que pues no es fácil, ¿no? No es fácil porque cada día tenemos que ir luchando para, para que se comprendan las dinámicas de vida de una manera diferente, ¿no? Y pues muchas gracias, profe, por esas palabras. Sabe que pues más allá de ser un estudiante, más allá de que seamos estudiantes, que seamos profesores, hay una amistad, hay un lazo de amistad que nos une, porque tenemos muchas cosas que tenemos en común, tenemos muchos intereses similares que nos unen, ¿sí? Que nos unen como, voy a utilizar la palabra que utilizamos siempre en nuestra cristiandad, es como hermanos. ¿Sí? Y pues saben que conmigo siempre van a contar y, y pues gracias a Dios siempre manteniendo nuestra identidad donde quiera que vayamos, porque eso es el atractivo que tenemos, ¿no? O sea, este man viene de Colombia, ¿qué nos trae? Sí, qué nos va a mostrar, qué nos va a enseñar. Entonces no se trata de olvidar la identidad, sino que se trata de reproducir la identidad cuando tenemos la oportunidad de salir fuera del país, ¿no? Vuelvo y lo digo, de reproducir, ¿sí? Esta identidad pues, que nos marca,
que nos hace libres, que nos hace ser de manera esencial donde vayamos. Entonces, la constitución de la persona no se queda en un solo territorio, sino que se va. Este, se puede pues, promulgar en otros territorios para que conozcan lo que somos, lo que trabajamos, lo que hacemos y lo que soñamos. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde y pues les deseo muchos éxitos en cada una de sus actividades, muchos éxitos en este final de semestre, mucha suerte en estos parciales finales, en estos trabajos finales donde se va definiendo un poco esta dinámica académica. O sea, que tengan buena tarde y pues ya yo me voy despidiendo para poder descansar un poco y seguir con las actividades mañana. Muchas gracias de verdad. Vale, Rafa, muchísimas gracias a ti. Aquí pongo la cara a medias que estoy en espacio público y tengo que tener el tapabocas. Un abrazo, mi hermano, se le quiere mucho, estamos charlando y a quienes nos acompañaron hoy un agradecimiento especial, particularmente a Alejandra por siempre estar en la jugada, siempre atenta, siempre pendiente, siempre recordándonos agenda y pues motivando a participar. Ya se está culminando este proceso de 2021 primer semestre, entonces ya estamos en tiempos de preagenda. Ya hay quienes han levantado la mano para decir, profe, Alejandra, en fin, yo quiero pues comunicar mis intuiciones o los resultados de mi investigación o los resultados preliminares o tengo algunas ideas. Pues claro, Symbolon aquí brinda ese escenario, entonces si están animados, pues comuníquenlo a tiempo. Rafa, cuídate mucho y para todos, pues también un feliz resto de día. Feliz resto de día para todos, bendiciones, muchas gracias.